El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Les saluda a su amigo Jesús Arismendi Valdés, aquí en Anunciación TV, llevando soluciones a problemas. Y como cada semana tenemos enlace a través de los estados, y hoy nos recibe vía Skype Fernanda Lazo. Ella es vicepresidenta de Fundación Vida Plena, institución de asistencia privada, además coordinadora del programa Corazones Mágicos allá en ese hermoso estado de Querétaro que tanto queremos. Imagine usted caminar por los arcos, echarse ahí unas buenas enchiladas, unas gorditas, y uno de los estados más seguros del país, y bueno, que ahorita está a la alza en todo esto de inversión extranjera. Bueno, ahí trabajando muchas personas y muy buenos amigos. Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida. Jesús, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y estar contigo en este programa. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy contentos, y bueno, dejen decirles que Fernanda Lazo trabajó mucho tiempo con nosotros en Fundación para la Promoción del Altruismo, en la parte de las relaciones públicas, y bueno, ella también está acompañando durante muchos años en la promoción de las organizaciones de asistencia privada, así como asociaciones civiles, y bueno, ya la vida la llevó allá a Querétaro, y bueno, pues tenemos este enlace. ¿Cómo estás, Fer? Bien, Chucho, muchas gracias. Muy contenta de que me hayan invitado hoy al programa y bueno, un saludo a todos los televidentes. Y bueno, cuéntanos cuáles son las novedades de Corazones Mágicos, pero cuéntanos un poco de esta organización. Es un programa que emana de Fundación Vida Plena, institución de asistencia privada. Exactamente, Chucho. Fíjate que Corazones Mágicos es un programa que, como bien dices, emana de la Fundación Vida Plena IAP. Y bueno, cumplimos el 26 de mayo, cumplimos 4 años de haber iniciado operaciones aquí en Querétaro. Y bueno, somos un programa especializado en atender el fenómeno del abuso sexual infantil. Esta pues es una problemática terrible, muy dolorosa. Más o menos se estima que 1 de cada 5 niñas y hasta 1 de cada 10 niños sufren abusos sexuales. Esas son las cifras que nos da la Organización Panamericana de Salud. Y en México, desgraciadamente, pues no hay estudios o investigaciones en el tema, aunque sí encontramos algunos ejercicios interesantes. Por ejemplo, está la consulta infantil y juvenil que realizó el IFE en el año 2012, y en Querétaro hubo 2 preguntas que le hicieron a niños entre 6 y 9 años de edad que tenían que ver con abuso sexual infantil. Uno era: en tu casa tocan tu cuerpo y te piden que no lo cuenten, y la otra era: en tu escuela tocan tu cuerpo y te piden que no lo cuenten. Dramáticos, verdaderamente dramáticos los resultados, porque el 15.1% de los niños dijo que en su casa tocaban su cuerpo y les pedían que no lo contaran, y el 12.7% dijo que en su escuela tocaban su cuerpo y les pedían que no lo contaran. Si sumamos estas 2 prevalencias, estamos hablando de un 27% de los niños que nos están diciendo que son afectados por el abuso sexual infantil. Entonces, bueno, conociendo un poco toda la realidad, viendo que había una carencia, que no había una institución en Querétaro que atendiera esta problemática, y de hecho en el país somos muy pocas, Chucho, somos como 10 instituciones que de manera especializada tratamos el abuso sexual infantil, es que decidimos montar este programa aquí en Querétaro, y eso es Corazones Mágicos. Trabajamos varias líneas de acción. Las principales, una es el tema de la rehabilitación a niños y niñas que han sufrido abuso sexual infantil. Otra de las líneas es la parte de prevención. Lo importante del abuso sexual infantil es que se puede prevenir, en la mayoría de los casos se puede prevenir. Entonces tenemos que trabajar arduamente en este tema para que nuestros niños sepan frenar o sepan detectar situaciones de riesgo y sepan frenar una situación de abuso sexual infantil. Y bueno, otra línea de atención que tenemos es la parte de capacitación. Nos hemos enfocado también a capacitar a profesionistas, a personas que se encargan del cuidado del menor, por ejemplo, a funcionarios públicos que se encargan de la impartición y la procuración de justicia, capacitarlos en el tema para que tengan pues las bases de lo que es el abuso sexual infantil, y en base a ello puedan tomar decisiones mucho más asertivas, sobre todo en temas de juicios, en temas, pues, en fin, de toda índole, ¿no?
Y esas son más o menos nuestras líneas de acción. También estamos tratando de intervenir en temas de políticas públicas. Hemos logrado acercamientos con algunos gobiernos de manera importante, como es en el municipio de Corregidora, actualmente en el municipio de Querétaro. Mañana tengo una reunión en el municipio del Marqués. Entonces, sí nos interesa porque el abordaje a un niño que sufre abuso sexual es totalmente diferente al resto de otro tipo de violencias y al resto de otro tipo de sectores de la población. Sí, lo que conlleva esto, ¿no? Pero, y coméntame, Fernanda, ¿quiénes son más vulnerables, los niños, las niñas y particularmente de qué edades, entre qué edades? Pues mira, la verdad es que los dos, porque también ahí tenemos un mito y una idea errónea sobre que el abuso sexual pasa sobre todo en el caso de las niñas y los niños son también muy vulnerables. Hay estudios a nivel internacional que nos dicen que los niños menores de 6 años son más vulnerables que las niñas y sí te puedo decir que en números, en Corazones Mágicos, los menores de 6 años sí hemos atendido a más niños que niñas y que las niñas a partir de los 6 años empiezan a ser más vulnerables al abuso sexual. Sin embargo, tenemos niñas de 3 años que han sufrido abuso sexual infantil y tenemos niños de 10 años que han sufrido abuso sexual infantil. Entonces, creo que ya en este sentido tenemos que empezar a quitarnos esa idea de que solo a las niñas hay que cuidarlas, solo de las niñas hay que estar pendientes, porque también los niños sufren abuso sexual infantil y las secuelas pues también son muy, muy dañinas para los niños. De hecho, más o menos se estima que de cada 3 niños que sufren abuso sexual, uno se va a convertir en agresor sexual de otros niños. Y en la mayoría de los casos son los hombres los que se convierten en agresores sexuales. Digo, por todo esto que conlleva, ¿no? Así que ofrecerles las bases, las herramientas y sobre todo eso de que compartías en un principio las amenazas, ¿no? Y principalmente, o en muchos de los casos, no sé, son los familiares los que abusan de estos pequeños, ¿no? Muy, muy triste esa situación. Fíjate que se estima que en el 70% de los casos son familiares, en el 20% son personas cercanas al menor que tienen una relación afectiva con él, como pueden ser los padrinos, los amigos de los papás, los vecinos, etcétera, y solo en un 10% es por personas extrañas. Y fíjate que este tema es bien interesante porque hablamos mucho y los gobiernos han incluido en la agenda pública y se aplaude, por supuesto, el tema de corrupción o de trata de niños. Nada más que este tema es un porcentaje mínimo dentro de toda la problemática del abuso sexual infantil. Lo fuerte del abuso sexual infantil es que está pasando adentro de las casas, a plena luz del día, cuando están los papás o los cuidadores de los niños en las casas. Mentalidad, ¿no? De los familiares o de los padrastros, los papás, de abusar de sus propios hijos, ¿no? No me cabe en la cabeza esta situación, digo, porque uno es padre de familia, ves la vulnerabilidad Claro. de tus pequeños y bueno, cómo abusar de alguien que amas, que quieres, que procreaste y bueno, de esa manera dañarlo psicológicamente, emocionalmente y todo lo que conlleva, Fer. Por supuesto, yo tampoco, de por sí creo que dañar a un niño de esa manera, creo que no hay justificación alguna, aunque encontramos que sí hay una relación entre abusadores sexuales de menores que fueron abusados de niños, pero pues es un tema muy doloroso y un tema sobre todo que marca mucho a los niños, y aunque sea una frase trillada, los niños sí son el futuro del país. Entonces, ¿qué futuro queremos para nuestro país si tenemos al 20% o al 25% de nuestros niños abusados sexualmente nada más? No estamos incluyendo otro tipo de maltratos. Entonces, sí es un tema muy, muy doloroso, muy, muy doloroso, y menos lo puedes entender de un padre biológico, de un sacerdote, de un maestro, de personas que están al cargo de los cuidados de los niños. Pero desgraciadamente es real, Chucho. Así es, y bueno, ahorita mencionabas, o sea, familiares, sacerdotes, también hay el caso de personas homosexuales que abusen de estos chicos, ¿no? Pero de esos tres que te Claro. digo, ¿es más frecuente más en los familiares, en los sacerdotes o en personas homosexuales? ¿Hay alguna cifra? No, no, no. Lo más común es en familiares. Lo más Familiares. común es en familiares. Que dices que Esa es la setenta gran por parte. De ciento. hecho, te puedo decir, el 70% es lo que se maneja a nivel mundial. Te puedo decir que en el caso de Corazones Mágicos, yo creo que el 90% de nuestros beneficiarios han sido abusados por familiares. Y bueno, y que decías de 6 años y de menores a esa edad, ¿verdad? Sí, claro. El niño más chiquito que hemos tenido abusado tuvo 2 años. Fue una chiquita de 2 años. Obviamente esta chiquita no puede entrar a terapia, hay que darle seguimiento y darle sobre todo algunas pautas de prevención. Ese es el más chiquito, pero bueno, hay casos conocidos de bebés que son abusados sexualmente, cosa que me parece también verdaderamente aberrante. Y también aquí en Corazones Mágicos hemos atendido a adultos
que sufrieron abuso sexual de niños y que nunca lo trabajaron. De hecho, es común, hay una relación entre, por ejemplo, de todos los niños que hemos atendido, más o menos podríamos hablar que un 50% de sus mamás fueron abusadas sexualmente. Entonces, a ellas también se les atiende. Eso también es importante mencionar como parte del trabajo de Corazones Mágicos. Nosotros, bueno, la visión que tenemos es ser un programa integral, ¿no? Entonces, eso implica la atención al niño de manera psicológica, también implica la atención jurídica, los servicios jurídicos, llevar el juicio, pero también implica toda la orientación psicológica o la terapia psicológica que requieran los papás para que toda la familia pueda salir adelante. Entonces, eso es por un lado lo que estamos haciendo. Otro tema importante en cuestiones de rehabilitación es que estamos rehabilitando a menores de edad que son agresores sexuales. Desde que empezó Corazones Mágicos nos han llegado casos de chavos de 14 años que fueron abusados sexualmente y que ahora ya se convirtieron en agresores sexuales, pero de manera más formal lo estamos implementando en este año. Ahorita estamos trabajando con 3 grupos de menores agresores sexuales. Tenemos, por ejemplo, una familia en una comunidad aquí en Querétaro. Es una familia extensa que son 40, hay 11 menores agresores de 15 años que son agresores sexuales. Entonces, con ellos estamos interviniendo a nivel familiar. Tenemos los chavos que vienen aquí a Corazones Mágicos que son agresores sexuales, pero tenemos casos de niños de 8 años que ya son agresores sexuales. Entonces, es importantísimo rehabilitarlos porque también es una forma de prevención. De esta estadística que te decía que se estima que 1 de cada 3 niños que sufren abuso sexual se va a convertir en agresor sexual, está, por ejemplo, la cifra que nos da la Asociación Americana de Psiquiatría, que dice que un agresor sexual victimiza a 164 personas en su vida, a lo largo de su vida. Entonces, si echamos números, es una cifra altísima. Entonces, es una forma, el rehabilitar a estos chavos que están en una edad todavía muy plástica y que desgraciadamente sufrieron abuso sexual, pero que todavía pues podemos incidir de manera muy positiva en su formación y en su desarrollo. Es una forma de prevenir que haya más abusos sexuales. Si te parece, hacemos un corte, vamos y volvemos.
Continuamos en Anunciación TV. Soy Jesús Arismendi Valdés en este programa de Anunciación TV, platicando con Fernanda Lazo, vicepresidenta de Fundación Vida Plena y coordinadora del programa Corazones Mágicos. Y bueno, lamentable esta cifra que nos dices, que por un agresor sexual 174 personas son sus víctimas, ¿no? Lamentable, terrible, híjole. 164, Chucho, sí, lamentablemente. Qué terrible. Y bueno, ¿cómo hacerle, cómo prevenir a estos pequeñines? ¿Qué hacer? Porque muchas veces entran en temor, como decíamos al principio, con amenazas. ¿Cómo ofrecerles esas herramientas? Sobre todo es un problema difícil, ¿no? Porque hieren sus sentimientos. Y bueno, ¿qué están haciendo ustedes en ese sentido? Ya nos decías que las pláticas o los talleres, ¿no? Sí, estamos llevando a cabo los talleres de prevención dirigidos a niños, a niñas entre 4 y 12 años de edad, a padres y madres de familia y a maestros. Y bueno, por ejemplo, en el caso de los niños que trabajamos con los talleres, el respeto a su cuerpo y al cuerpo de los demás, lo que son partes públicas y partes privadas. Es increíble, Chucho, que hemos ido a una secundaria en Cadereyta, donde un profesor acosaba de las chavas y los chavos de secundaria no sabían el ano, no ubicaban la palabra ano, ni sabían qué era el ano. ¿Por qué? Porque tendemos a ponerle sobrenombres, apodos a los genitales, a las partes íntimas del cuerpo. Entonces es importante, esta es una herramienta muy importante, enseñarle a los niños el nombre de sus partes íntimas correctamente, no ponerle apodos ni sobrenombres, por un lado. También les enseñamos, por ejemplo, lo que son partes públicas, partes privadas, les enseñamos lo que son las caricias buenas y las caricias malas. Todos creo que nos hemos enfrentado alguna vez en la vida a algún abrazo que nos incomodó, alguna mirada que nos incomodó, hombres y mujeres. Entonces hay que aprender a escuchar a nuestro cuerpo, eso es lo que les enseñamos a nuestros niños, y cuando nos molesta algo, decir no y alejarse de esa persona, ¿sí? Si nos molesta, si nos hace enojar, si nos causa tristeza, una caricia es una caricia mala. Entonces hay que saber distinguir entre lo que son las caricias buenas y las caricias malas. Por ejemplo, es muy común que tú vas con tu hijo y lo llevas con su abuelito y abraza al abuelo y cárgalo, bésalo, y el niño nos está poniendo así el rechazo de no quiero, no quiero. Entonces hay que aprender a respetar en ese sentido a los niños. Una cosa es que saluden y sean educados, y otra cosa es obligarlos a que la gente los tiene que acariciar, que abrazar, que besar, si ellos no quieren. Entonces hay que distinguir las caricias buenas de las caricias malas, eso vemos en los talleres. Lo que son secretos buenos y secretos malos, esto es importantísimo porque el agresor sexual de menores es un seductor. Y obviamente seducen a los niños y seducen también a los papás. El niño lo quiere, tiene un lazo afectivo con él, y entonces el niño se confunde. Como él empieza a incrementar el nivel de las caricias, el niño llega un momento en que no sabe si está bien, si está mal. Y como nunca ha oído hablar de abuso sexual infantil, y nunca ha oído hablar de qué está bien y qué está mal, pues el niño no sabe qué está mal y piensa que él es el que está mal. Entonces hay que distinguir entre lo que son caricias buenas, caricias malas, secretos buenos y secretos malos. El agresor sexual actúa en complicidad siempre y siempre busca el secreto del niño, que el niño no revele lo que está viviendo porque si no lo descubre. Entonces también hay que enseñar a los niños que los secretos que lo incomodan, lo hacen enojar, lo hacen sentirse tristes, son secretos que se deben de revelar a un adulto de confianza. Les enseñamos a que aprendan a decir que no con mucha seguridad y autoridad, porque vivimos también en una sociedad muy permisiva, donde tenemos una obediencia ciega a los adultos. Te voy a dejar con tu tío y lo obedeces, si no obedeces te castigo. Entonces, esta obediencia ciega a los adultos se tiene que ir rompiendo, y el niño se vale que el niño diga que no, porque si no, los mensajes que estamos mandando son incorrectos. La mayor parte de los agresores sexuales son familiares. Si lo dejamos con un familiar y le decimos al niño que tiene que obedecer a ese familiar, pues el niño no va a saber qué pasa. Obviamente les explicamos qué es abuso sexual infantil y una forma muy sencilla de explicarle a los niños qué es abuso sexual infantil, una vez que ya conocen qué son las partes públicas y las partes íntimas, que bueno, en este punto me gustaría aclarar que las partes íntimas son las partes que cubre la ropa interior, ¿sí? Entonces, en el caso de los niños tenemos que son las nalgas, el ano, el pene y los testículos, y en el caso de las niñas tenemos que es la vagina, las nalgas, el ano y el pecho. Entonces, una vez que los niños tienen detectado perfectamente bien cuáles son sus partes íntimas, se les debe de decir que nadie tiene derecho a tocar, a acariciar, a besar o a chupar o a introducir objetos en sus partes íntimas. Esa es una manera muy clara de explicarles qué es el abuso sexual infantil, y los niños no se trauman ni les pasa nada
diciéndole estas partes tal como te lo estoy diciendo. Esa es una forma muy, muy importante y los niños tienen que saber. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy sencillo. ¿Cómo haces para que tu hijo no lo atropellen? Le enseñas a cruzar la calle y le dices que tiene que voltear a ver hacia los dos lados para que no lo atropellen, porque si no un coche lo puede atropellar y lo puede lastimar o incluso lo puede matar. Lo mismo pasa con el abuso sexual infantil. Desgraciadamente encontramos todavía muchos mitos o mucho miedo a enfrentar este tema. Ha habido directores, por ejemplo, de escuelas que me dicen, ¿para qué hablarles de abuso sexual infantil si nunca han oído esa palabra? Pues justamente para prevenir el tema. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces, ese es un punto importante. Otra cuestión, enseñarles a decir que no a los niños. Las cosas que no les gustan, las cosas que les molestan, tienen que decir no, como te decía hace un ratito, con autoridad, con mucha seguridad y alejarse inmediatamente y revelar lo que les pasó a un adulto de confianza. Y por último, en el taller hacemos una red de seguridad. Es más fácil para el niño pensar que si un día le pasa algo malo, ¿a qué adultos puede recurrir? ¿O quiénes son las personas con las que tiene confianza para revelarle eso malo que le pasó? A esperar a que le pase algo malo y el niño no sepa a quién acudir. En la mayoría de los casos lo ideal es que estos adultos sean papá y mamá, pero a veces no son papá y mamá. A veces es una tía, a veces es una hermana mayor o un hermano mayor, a veces es el maestro de la escuela. Entonces lo importante es que ellos tengan claro a qué adultos pueden recurrir en caso de necesitar ayuda. Y básicamente ese es el tema en cuanto a los niños. Trabajamos mucho también el tema de las emociones, porque desgraciadamente tampoco culturalmente no hemos sabido enseñarle a nuestros hijos desde chiquitos qué es lo que sienten. Entonces, ¿qué pasa? De repente un niño llora, pero no sabemos si es porque está enojado, si es porque está triste. Él mismo no sabe distinguir el enojo de la tristeza, de la ira, del coraje, de la impotencia. Entonces es importante que ellos aprendan a distinguir esta serie de emociones. Y de hecho te voy a enseñar aquí, nosotros hemos hecho estos manuales, ahí se ve, ¿verdad? Estos son los manuales de prevención que entregamos. A cada taller que vamos, a cada niño le entregamos un manual. Tenemos manuales, este es el de 6 a 9 años, aquí dice de 6 a 9 años. Tenemos manuales para niños de 10 a 12 años y tenemos manuales para padres y madres de familia. Y en agosto sale la edición de niños para niños de 4 a 5 años. Entonces la idea es ir completando cada vez más este tipo de material. Y bueno, el propósito es que esto se lo lleven los niños y lo trabajen en su casa y el tema se siga hablando en las casas, porque esos niños que reciben el taller, sus papás ya también fueron a un taller y ya recibieron también información por parte de Corazones Mágicos. Con los papás, ¿de qué hablamos? Bueno, con los papás hablamos de, obviamente, qué es el abuso sexual infantil, que hay que empezar desde ahí. Muchos creen, todavía hay muchos mitos, pero creen que el abuso sexual infantil es la violación que se comete contra las niñas. Y hay muchas manifestaciones de abuso sexual infantil. Abuso sexual infantil puede haber con contacto físico o sin contacto físico. Con contacto físico tenemos los tocamientos, tenemos todo lo que es sexo oral, sexo vaginal, sexo anal, tenemos los tocamientos que ya lo dije, introducción de objetos, etc. El abuso sexual sin contacto físico está, por ejemplo, el exhibicionismo, está la prostitución, cuando se expone a los niños a ver prostitución, etcétera. Aquí un punto importantísimo a destacar es que cualquier forma de abuso sexual infantil puede ser traumática para los niños. Eso va a depender de otras características. En general, tendemos a pensar como sociedad que lo que es traumante para los niños es la violación. Y no. A lo mejor puede llegar un niño que sufrió violación y no tiene un trauma tan desarrollado como un niño que durante 6 años sufrió tocamientos y que fueron tocamientos a lo mejor por parte de su papá o de un padre o de un tío, etcétera, etcétera. Varía. No podemos generalizar y no podemos decir que lo único traumatizante para un niño es la violación. Entonces, empezando por eso, les dejamos bien claro que es abuso sexual infantil y el daño que le puede hacer a los niños. Hablamos sobre todo de las prevalencias, que son pues verdaderamente escandalosas. Les platicamos y les damos varias pautas de prevención. Entre ellas, una que te decía es mencionar a las partes íntimas de nuestro cuerpo por su nombre y no ponerles sobrenombres, ¿sí? Tener una comunicación asertiva con nuestros hijos, no regañarlos, o sea, si nosotros de todo regañamos a los niños, o por ejemplo, vemos que nuestro niño a los 4 años se está tocando el pene o la vagina, es una edad natural en la que el niño está explorando su cuerpo. Si nosotros lo regañamos por eso, pues el niño entonces empieza a pensar que hay algo malo en su cuerpo, de lo que los demás no deben enterarse, o que algo que no debe de decir,
etcétera, etcétera. Entonces, importantísimo también hablar de sexualidad desde que son chiquitos nuestros niños. Nosotros pensamos que los bebés son asexuales, pero los bebés son seres sexuales. Desde que estamos en la panza de nuestra mamá, somos seres sexuales. Y entonces es importante siempre hablar con mucha naturalidad con nuestros hijos sobre el tema de la sexualidad. Otra cosa que tratamos con los padres, ¿qué es la sexualidad? ¿No? Porque partiendo de ahí traemos muy mala educación sexual. Pero bueno, la sexualidad básicamente abarca cuatro aspectos de la vida de un ser humano. Unas son las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, otras es la parte afectiva, la parte emocional, ¿sí? Cómo nos relacionamos con las otras personas. Otra parte tiene que ver con el placer que sentimos, el placer erótico que sentimos, que eso se destapa a raíz de la adolescencia, porque el niño chiquito, cuando está descubriendo su cuerpo, el niño de 4 años que está descubriendo su cuerpo, sí siente placer, pero no es el placer que sentimos los adultos. O un bebé, hemos visto, por ejemplo, los bebés también se exploran y los bebés también tocan, se pueden tocar la vagina o se pueden tocar el pene y sienten placer, pero no es el mismo placer que sentimos nosotros. Y por último, que tiene que ver con la sexualidad, son las diferencias de género entre hombres y mujeres, que eso es algo totalmente cultural. Es niña, vamos a vestirla de rosa, es niño, hay que vestirlo de azul. Entonces, la sexualidad implica todo esto, Jesús. Entonces, es importante que también tengamos claro, porque cuando tú vas y preguntas, ¿qué es sexualidad? Todos, lo primero que se nos viene a la cabeza y a la mente es relaciones sexuales. Y la sexualidad va mucho más allá de tener relaciones sexuales. Entonces, es importante que nuestros hijos crezcan con este concepto integral de sexualidad. Fernanda, si te parece, hacemos un corte y regresamos. Claro que sí. Continuamos en Anunciación TV platicando con Fernanda Lazo, coordinadora del programa Corazones Mágicos, y hablando de este tema tan importante, el abuso sexual infantil, y bueno, sobre todo esta parte de los mitos que hay en torno a la sexualidad que ya nos explicas bien, Fernanda, y sobre todo esa parte de los padres de familia, que bueno, que creo que a la fecha yo creo que sí hay un cambio diferente, digo, por lo menos cuando yo era pequeño y ahora con mis hijos, pues sí nos atrevemos a decirles
y habla con la verdad, habla con las cosas como son, ¿no? Que el pene, la vagina, etcétera, y bueno, no como anteriormente se utilizaban otros motes, ¿no? Y digo que finalmente eso es parte de la prevención, parte de estar alerta con los pequeños, y bueno, pues que sí todavía hay padres que, bueno, se manejan en ese sentido de que les da pena de hablar del tema, o si te enteras, bueno, finalmente por otras personas, y bueno, que no hay mejor persona que los papás o la mamá, o como decías, una tía que tenga la confianza de hablar de estos temas, ¿no? Exactamente, Chucho, sí. Eso es muy, muy importante. Y sí, sí creo que ha habido un cambio, pero desgraciadamente todavía existe mucha mitificación y mucha estigmatización en torno a estos temas. Y es importante que como papás, como tíos, como abuelos, hagamos una revisión de nuestra vida sexual para poderles ofrecer mejor información a nuestros hijos. Hay que recordar que la información protege. Y digo, y a pesar de que hay información en el internet, en libros, y bueno, se siguen cometiendo estas barbaridades, estas atrocidades, ¿no? Exactamente. Hay mucha información. Y luego a veces el exceso de información nos malinforma, ¿no? Pero también siempre podemos recurrir a un especialista en el tema. Si tenemos alguna duda de si nuestro hijo sufrió un abuso sexual, hay que recurrir con algún especialista, pedir orientación profesional y no quedarnos con la duda, porque lo que daña realmente a los niños es justamente no enfrentar el tema y que sufran el abuso sexual infantil. Y De hecho, el cómo, otro día muy curioso, perdón. sí, cómo nos damos cuenta, digo, como padres de familia o familiares, que el pequeño fue abusado sexualmente, digo, ¿cuáles son esas manifestaciones? ¿Lloran, tienen pesadillas, o cómo podemos darnos cuenta, detectar eso? Pues hay muchos indicadores, Chucho, y obviamente hay consecuencias a corto, a mediano y a largo plazo. Las consecuencias a corto plazo son las lesiones. En caso de violación es común encontrar alguna lesión en nuestros hijos, o alguna rosadura que no sea normal, etcétera. Y generalmente el abuso sexual es difícil de detectar. ¿Por qué? Porque el niño empieza a tener cambios en el comportamiento y en la conducta, pero eso es ya a mediano plazo, no es inmediatamente. Entonces, es común, por ejemplo, que si era un niño extrovertido, a lo mejor se empieza a volver un niño introvertido. Si era un niño que controlaba ya esfínteres, se vuelve a hacer pipí en la cama, a lo mejor tiene pesadillas. A lo mejor ese tío o ese primo con el que antes estaba feliz y contento y se iba corriendo, ahora ya no quiere estar con él. Es un niño que se empieza a aislar. Puede haber hipersexualidad. Eso es muy común en el abuso sexual infantil. Un niño que se está tocando demasiado sus partes íntimas de manera obsesiva o empieza a tocar a otros niños, eso es un indicador de que algo está pasando. O un niño que trae información que no es adecuada a su edad. Por ejemplo, una vez nos tocó en un taller una chiquita de 4 años que mientras contábamos un cuento de un niño que ha sufrido abuso sexual infantil, la niña empezó a decir: mi papá me hace eso, mi papá me hace eso, mi papá me hace eso. Lo decía de manera muy natural la niña, ¿no? Entonces, esas, bueno, son algunas, por ejemplo, ahí la niña solita fue la que habló y expresó que estaba sufriendo un abuso. Claro, ella no sabía que era un abuso sexual infantil, nada más se estaba reflejando en lo que estábamos diciendo en el cuento. Entonces, si notamos que hay cierta hipersexualidad, que te digo, se tocan de manera obsesiva, a lo mejor si el niño empieza a tener cierta ansiedad o angustia o depresión, bueno, pues son cambios importantes en la conducta y en el comportamiento del niño que hay que revisar porque son. Claro, estos indicadores también son indicadores de otro tipo de problemáticas, de cualquier tipo de problemática que esté causando estrés en el niño. Entonces, ahí es donde hay que poner mucha atención, ¿no? Y sobre todo, cuando los niños nos revelan o nos dicen: mi tío me tocó así, o me hizo esto, o me hizo lo otro, o mi abuelito, o mi tía, o mi prima, etcétera, creerles a nuestros hijos, porque uno de los grandes problemas del abuso sexual infantil es que los papás no les creen a los niños porque creen que están inventando o porque no quieren enfrentar una situación de esa envergadura. ¿Por qué? Porque implica a la familia. Así es. Entonces, un punto importante es creerle a los niños. Esta chiquita de 4 años, una niña de 4 años, ¿por qué va a inventar que su papá le introduce el dedo en la vagina? No tiene por qué inventarlo. La mamá argumentaba que la niña era fantasiosa. Bueno, si la niña es fantasiosa, va a ser fantasiosa con Dora la Exploradora, con Peter Pan, con, no sé, con Barney, pero no va a ser fantasiosa diciendo que su papá le introduce el dedo en la vagina. Entonces, tenemos que ser muy perceptivos en este sentido y creerles a nuestros hijos. Eso es un punto importantísimo.
Y bueno, preguntarte esto, ¿es mito, realidad, bueno, que se ha manejado que si abusan sexualmente o una violación de un hombre a un niño puede convertirse en homosexual? Bueno, se ha hablado mucho al respecto de eso, ¿no? ¿Qué me dices? Pues mira, hemos tenido casos de niños que sí fueron abusados y ahorita ellos se declaran homosexuales y también hemos tenido casos de niñas que fueron abusadas de niñas y te dicen yo no quiero saber nada de los hombres, yo soy lesbiana. Ahora, por supuesto que esto no quiere decir que todos los homosexuales sufrieron abuso sexual o que todas las lesbianas sufrieron abuso sexual, para nada, ¿no? Creo que puede ser a lo mejor una condicionante para derivar en una conducta atípica, ¿no? Pero debido al abuso, por eso es una conducta atípica. Ajá, pero no es una regla, no es una regla, ¿no? El tema y bueno, también mencionabas al principio del programa que han incidido en políticas públicas. ¿Cuáles son estas, Fernanda? Y si ya han tenido respuesta por parte de estos gobiernos de estas reuniones y si se ha alcanzado este objetivo que han tenido ustedes en estas reuniones. Pues mira, ha habido una parte que sí hemos tenido buena respuesta. También, desgraciadamente, el problema que tenemos en México es que cada vez que hay cambios de gobierno, hay cambios de todo y se acaba lo anterior y empiezan otras cosas nuevas. Pero, por ejemplo, en el municipio de Corregidora estuvimos capacitando a policías, ¿sí? Sobre temas de abuso sexual infantil, capacitamos a la unidad especializada en violencia familiar también en temas de abuso sexual infantil, a gente del DIF en temas de abuso sexual infantil para que sepan cómo abordar a un niño que ha sufrido abuso sexual infantil. Hemos capacitado a gente de las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia en todo el estado de Querétaro, que bueno, es la instancia que protege los derechos de los niños y es la instancia que tiene, en determinado momento tiene las facultades para retirar a un niño de su casa, darlo en adopción, etcétera, etcétera. Hemos también, bueno, incidido en algunos, bueno, más bien presentamos una iniciativa de ley que busca hacer el delito de abusos deshonestos un delito grave. Este tema es tristísimo porque en 27 estados del país los abusos deshonestos se refieren a los tocamientos que hay con los niños. Y en los 27 estados del país es un delito no grave, entonces los agresores pueden salir bajo fianza. Aquí hay que considerar también que los ministerios públicos, por ejemplo, si el niño estuvo expuesto lo obligaron a que hiciera sexo oral o le hicieron sexo oral, eso sería violación equiparada. El problema es que generalmente cuando se llega a los ministerios públicos, como no hay forma de comprobarlo, lo tipifican como abusos deshonestos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos muchísimos agresores que han salido por 5,000, 10,000 o 20,000 pesos de la cárcel. Tuvimos un caso de un maestro en Jalpan, por ejemplo, que fue consignado y por 20,000 pesos salió de la cárcel. Pero lo increíble es que siendo consignado, ¿sí? Seguía dando clases en la escuela. ¿No? Tenemos bueno, este es un tema muy, muy importante porque además ahorita en Querétaro acaba de cambiar todo el sistema de justicia penal. Entonces, dentro de este cambio se están aletargando un poco más los procedimientos. Esperemos que ya pronto puedan acelerarse los juicios que llevamos y poder incidir de esta manera en más políticas públicas. Está pendiente una capacitación con ministerios públicos que están dentro de la agencia especializada en este tipo de delitos. Hemos platicado, por ejemplo, tenemos un grupo de magistrados que está muy interesado en el tema y ellos a veces nos han hecho algunas consultas y nos han pedido algún tipo de asesoramiento para resolver pues, algunos casos. También ellos quieren capacitar a su gente en el tema de abuso sexual infantil. Y, por ejemplo, ahorita estamos implementando por parte del municipio de Querétaro, estamos implementando un programa de prevención de abuso sexual infantil en escuelas, pero eso es con apoyo ya del municipio de Querétaro. Y nos están pidiendo también, por ejemplo, vamos a capacitar, creo que la capacitación es la segunda semana de agosto, a 60 y tantas personas del DIF municipal de Querétaro para que de esta manera podamos incidir más en políticas públicas y podamos empezar ya a crear ciertos protocolos y que haya mucho más cuidado en el abordaje a niños que han sufrido abuso sexual infantil. Y sobre todo esta parte que dices preocupante, que por 5,000, 20,000 pesos los dejan libres ya consignados y tú si vas a una tienda y te robas un pan o un chocolate, o sea, te dan una pena y dices de tantos años y digo, pues ves el caso, ¿no? Que no es lo mismo, pero sí, hay que trabajar en eso, Fer. No, trabajamos mucho y de hecho el problema también fue que hasta el 30 de mayo, bueno, el 30 de mayo se abrogó el
el Código de Procedimientos Penales del Estado de Querétaro y ahora ya entra el federal. Y el problema es que en el Código Federal o en el Código Nacional no está tipificado ni abusos deshonestos como delito grave, ni la pedofilia, nada, cosa que antes sí estaba tipificada. Entonces ahorita, independientemente de esta reforma a nivel local que queremos hacer, vamos a recurrir a la senadora de Querétaro para poder reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque es importante que a nivel nacional este delito sí quede castigado y estén en la cárcel los agresores sexuales, porque hay que tomar en cuenta que el agresor sexual es un delincuente con características muy diferentes al resto de los delincuentes. De hecho, hay expertos que nos dicen que nunca se van a rehabilitar en el caso de los adultos, otros que dicen que sí, pero que es el delincuente que menos posibilidades tiene de rehabilitarse. Y los casos de éxito que hay en otros países, como en Canadá, en Estados Unidos, en España, etcétera, pues en caso de los adultos ha tenido éxito, por ejemplo, en temas de rehabilitación, el tema de la castración química, cosa que en México, pues para como vamos, se va a tardar mucho en ingresar a este tipo de situaciones. Por eso tan importante rehabilitar a los menores, a los que son menores de edad ahorita, ¿no? Queremos también, nuestra idea es poder trabajar con el tutelar de menores. Bueno, lo que corresponde al tutelar de menores tiene otro nombre en Querétaro, pero queremos incidir ahí porque más del 50% de los internos son agresores sexuales. Entonces, pues hay mucho trabajo en temas de políticas públicas. Hemos estado en pláticas también con la UCEBEC, por ejemplo. No sé si supieron, pero hubo un caso en Querétaro de un kinder, igual al Matatena, pero aquí en Querétaro, en San Juan del Río, de un kinder, de un preescolar de gobierno. Actuó la UCEBEC, actuó bien, el profesor de hecho está detenido, pero bueno, también hay otros casos de escuelas donde no ha habido una actuación pronta. Y justo platicando con ellos les decíamos que uno de los grandes problemas que hay es cómo revictimizan las personas que van por parte de gobierno, cómo revictimizan a los niños a la hora de bombardearlos con preguntas. Lo mismo pasa en el Ministerio Público, y o sea, con mucha gente. Entonces, lo que les decíamos es que se tienen que generar protocolos que protejan a los niños, porque además eso está firmado en los tratados internacionales de los que México ha sido parte y que ha ratificado. Entonces, tenemos, por ejemplo, planeado, bueno, ya también tuvimos una plática con la presidenta del Poder Judicial de aquí de Querétaro, y la idea es sentarnos con lo que ahora es la Fiscalía, que antes era la Procuraduría General de Justicia de Querétaro, sentarnos los tres para implementar una serie de estrategias que puedan proteger a los niños y evitar que sean revictimizados, porque a veces la revictimización puede ser más dolorosa o más traumática para el niño que la propia victimización. Entre esas cosas, por ejemplo, está el querer que vengan aquí a tomarle la declaración a los niños. Hay que verlo ahora con el nuevo sistema de justicia penal, pero bueno, tenemos varias ideas con el propósito de proteger a los niños. Esa es nuestra finalidad en Corazones Mágicos. Así es, Fernanda, pues lamentablemente se nos acaba el tiempo. Nos gustaría platicar contigo porque es extenso el tema y bueno, va para mucho más, lleva posiblemente otro programa. Queremos agradecerte el que nos hayas tomado esta llamada por vía Skype y continuaremos, y muchísimas gracias, Fernanda. No, muchísimas gracias a ti, Chucho. Si me das chance rapidísimo de anunciar que estamos en campaña. La campaña se llama Rompe el Silencio y es a través de una plataforma en internet. Nuestra meta es rehabilitar a 100 niños más. Hay una cantidad impresionante, de verdad. Estamos ahorita saturados, estamos al tope de trabajo, tenemos muchísimos niños y necesitamos rehabilitar a otros 100 niños más. Entonces quiero invitarlos a que entren a la página www.donadora.mx/projects/rompe el silencio. Y ahí pueden hacer aportaciones desde 50 pesos. Muchísimas gracias, Chucho, gracias a todo tu público. Les mando un abrazo con mucho cariño, saludan a Tere y espero que pronto podamos estar en contacto otra vez. Verás que sí, Fernanda, hasta la próxima. Se despide su amigo Jesús Arizmendi agradeciendo al equipo de producción. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.